Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta maravillosa casa que es la Casona Puyó, que data de 1903. Entiendo que son 5 casas en una, que fabricó una familia con algo de dinero en sus bolsillos. Un poquito. Y está muy bien mantenida, está ocupada por diversos talleres de artistas, la librería, un bar, un restaurante. Está realmente funcional la casa, es una gran alegría estar acá. Y Seibo Ediciones, me presento, soy Ramón Tótoro de Seibo Ediciones, hemos establecido una alianza férrea aquí con nuestras compañeras y amigas de la librería Esqueleto y el taller 55. Tenemos la intención de hacer todos los lanzamientos y presentaciones de libros de Seibo que hagamos en Santiago, hacerlos acá, por lo menos acá una vez, y puede que se haga en otros lugares, digamos, porque queremos aprovechar este espacio. En esta oportunidad estamos presentando un libro que es toda una novedad, no solo porque acaba de salir de imprenta, sino también por el género y la relación del género con sus autores. El libro, que tiene esta imagen tan seria, ¿no es cierto? Recabarren, drama político, deliberación, soberanía, tragedia, escrito por el profesor Gabriel Salazar y la actriz y directora teatral Nelda Muray. La mecánica, para que sepamos, la mecánica de este evento, de este acto será el siguiente. Vamos a hacer la presentación aquí en la mesa. En primer lugar estará Arlette Ibarra, directora de la compañía teatral La Favorecedora, la Corporación Cultural Teatro Paisaje. Ella viene de Antofagasta. Precisamente por donde fuera diputado Luis Emilio Recabarren. A continuación, Nelda Muray, coautora del libro, actriz, directora teatral y miembro de la Fundación de la Agrupación Cultural de la Dramática Nacional. Y cerrará el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia 2006. Una vez que esto haya terminado, les vamos a pedir que se pongan rápidamente de pie y se dirijan hacia esa sala de allá, pues ahí es donde se venderán los libros, se firmarán los libros, ¿ya? Y donde además están las copas con vino, si quieren dar una copa con vino hacia allá. Aquí, mientras tanto, vamos a rápidamente recoger las sillas para que luego no estén todos apretados y puedan salir no hay sillas y puedan conversar y darse una vuelta con la copa de vino en la mano, ¿ya? Pero aquí no se van a firmar libros, se van a firmar allá. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces con... Es un verdadero cliché, un lugar común, esta frase ya tan manida, ¿no? De los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Da hasta lata escucharla, casi parece una frase comercial y sin embargo está cierta, ¿no? Es lo terrible de cuando los mensajes se repiten de forma tan superficial, tan light, pierden su valor real, su contenido profundo. Creo yo que estamos viviendo momentos en los cuales esta frase es más importante que nunca. Lo vemos en esta obra, en este libro. Leerlo es entender que estamos enrumbados hacia la repetición impresionantemente similar, el reflejo en un espejo de la historia, hoy en Chile. Quiero sacar a colación solamente porque es algo que compete familiarmente y creo que les puede servir de utilidad también. Uno de los próximos libros de Seibo Ediciones, el próximo año,
tratará acerca de esto de los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Un libro que se llama Nosotros los Partisanos, y tiene que ver con esto. Resulta que un equipo de una pareja de periodistas italianos durante todo el 2019, 2020 y parte del 21 recorrieron toda Italia, asilos de ancianos, hospederías, casas del campo, buscando a partisanos y partisanas sobrevivientes, ¿ya? Gente que quedara todavía viva y que hubiese combatido contra el nazifascismo en Italia. Encontraron a 104 partisanos y partisanas vivos, todos entre 95 y 102 años, por ahí. Kissinger murió ayer, a los 100 años. Lapsus. Entre 95 y 102 años, y los entrevistaron. Extrañamente para estos periodistas, todos estaban en condiciones de conversar, de recordar y de ser muy certeros y asertivos en sus respuestas y comentarios. Y salió a colación esta frase, ¿no?, de los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, refiriéndose a su propio país. Y dice, nosotros éramos chavitos, éramos jovencitas cuando luchábamos contra el nazifascismo con las armas en la mano a nivel urbano o en la sierra. La mayor parte de estos fueron encontrados en la zona norte de Italia. Y son precisamente ellos, le recordaban a los entrevistadores que Milán, Turín y Génova, y sobre todo Milán y Turín, que es precisamente la zona donde se hizo fuerte inicialmente el fascismo, ¿no?, fueron tres lugares, tres grandes ciudades que fueron liberadas por los partisanos y los partisanos, no por los aliados. Ciudades que el mando de las ciudades fue entregado a los partisanos y a las partisanas, a sus autoridades, ¿ya?, por las autoridades nazis, en rendición en las plazas públicas, y que luego llegaron los aliados. Pero lo que nosotros sabemos, lo que nos enseñan, es que los aliados liberaron Italia, ¿ya? Y dicen estos partisanos y partisanas que ellos han logrado a lo largo de los años, y sobre todo en esos años de combate, lograron desarrollar un sexto sentido que ellos llaman el sexto sentido de los partisanos, y es el poder oler, percibir en la atmósfera la más mínima presencia de fascismo. Si no, se les iba la vida en eso. Y dicen, hoy el mundo apesta a fascismo. Entonces, el mundo está repitiendo nuevamente la historia en Italia, en el norte, Meloni, ¿no?, y los partisanos y partisanas advirtiéndonos acerca de esta repetición de la historia. Y volvemos acá entonces a la repetición de la historia. Estamos tan cerca de una que es 11ª, 12ª vez que se repite lo mismo y no nos acordamos. Entonces nada, en nombre de Seibo Ediciones queremos darle las gracias y darle sobre todo muchas gracias a los autores de este libro por confiar en la editorial, ¿ya? Y dejo en primer lugar con ustedes a Arlette, ¿ya?, quien desde el norte nos viene a contar sus impresiones respecto del libro y de la relación que tiene con el trabajo que ellos hacen allá. Muchas gracias. No nos callarán nunca. Alguien vendrá y hablará por nosotras. Serán la punta de flecha de un nuevo tiempo. Así comienza nuestra obra Enganchadas, Mujeres del Salitre, una pieza teatral que relata la vida y lucha de las mujeres de La Pampa en la época del auge salitrero, y cómo después de 6 matanzas en el norte de Chile, 1891, Oficina Salitrera de Ramírez, 1906, Plaza Colón de Antofagasta, 1907, Escuela Santa María de Iquique, 1921, Oficina Salitrera San Gregorio, 1925, Oficina Salitrera La Coruña y Marusia, cómo después de estas matanzas los ideales de equidad y emancipación de las mujeres fueron aniquilados, perdiéndose en las arenas del desierto más árido del mundo. Allí donde representamos esta obra con la compañía teatral La Favorecedora,
en un estilo que hemos denominado teatro paisaje, al aire libre, en plena pampa, bajo las estrellas de la Vía Láctea, la que nos inspira a seguir ante la adversidad de los tiempos, del dolor humano. Enganchadas es una pieza histórica que nos permite poner en escena 3 décadas de esperanza y abuso. En ella aparecen representadas Teresa Flores, compañera de Luis Emilio Recabarren, y primera mujer militante del Partido Obrero Socialista, quien codo a codo con las pampinas fue generando distintas tácticas de rebelión, como las cocinas apagadas, no cocinar más si los hombres no se iban a huelga, o lanzarse a la línea férrea para detener el tren y así impedir la llegada de los rompehuelgas. También aparece Belén de Zárraga, anarquista española, invitada por Recabarren a la Pampa Salitrera para empoderar con su discurso a las mujeres, quienes se sintieron tan inspiradas que crearon en varias ciudades y salitreras los centros de libre pensadoras Belén de Zárraga, para educar a las mujeres y sus familias y despertarlas de la doble esclavitud. Así, la obra articula también, usando la presencia de Teresa y Belén, la palabra de Recabarren, poniendo el espíritu de tan importante líder social en escena. Por eso estoy aquí. Porque en estos tiempos aciagos y al mismo tiempo de despertar consciente, 2 compañías de teatro en Chile están tocando los mismos temas, representando los mismos personajes, sincronizando y hermandando la idea de abrir la conciencia del pueblo a través de nuestro sencillo arte y la historia, reviviendo a los muertos, poniendo en nuestras bocas de intérpretes las voces de los silenciados y asesinados por su ideal de justicia en Chile, un país que desconoce sus movimientos sociales, los cuales nos inspirarían a continuar en la senda de los pioneros. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el norte y por el sur. Gracias. No te Hablar sobre un texto de teatro que relata su lucha social y espiritual es un privilegio que agradezco, más aún desde el norte de Chile, Antofagasta, donde aún se conserva su imprenta debajo de un teatro obrero que hoy está en refacción, el cual vio representar muchas obras mientras abajo se trabajaba clandestinamente en la impresión de aquellos diarios que educarían a los trabajadores. Encontrarnos con esta historia de este libro, esta historia real, en esta época convulsionada, nos permite entender la medida del tiempo cíclico, la eterna pugna entre el bienestar de todos y la inconsciencia del abuso que hay en la riqueza desmedida, que como un rayo permanente eterniza la oscura condición de una humanidad que inevitablemente ha de despertar antes que destruya su propio templo, su cuerpo y la tierra al mismo tiempo. ¿Dónde está mi patria? ¿Y dónde mi libertad? La habré tenido allí en mi infancia cuando en vez de ir a la escuela hube de entrar al taller a vender al capitalista insaciable mis escasas fuerzas de niño. Las tendré hoy cuando todo producto de mi trabajo lo absorbe el capital sin que yo disfrute un átomo de mi producción. Yo estimo que la patria es el hogar satisfecho y completo, y la libertad solo existe cuando existe ese hogar. Las palabras de Recabarren son tremendas y nos acercan a ese niño soñador que de pie durante horas comenzó como tipógrafo componiendo letra por letra las líneas de textos en la imprenta, imaginando en las palabras la fuerza que podía tener el discurso bien articulado para evocar un mundo mejor. Ese discurso es el que aparece en este libro, que hoy sale a la luz para iluminarnos, mostrándonos en una tragedia política cómo fue ese camino.
en que los nobles ideales se fueron derrumbando ante el poder de aquellos que eran dueños del capital económico y político, y que junto con un sector de soldados de la patria solo defendieron sus intereses, mientras el pueblo agonizaba, por ejemplo, en La Pampa. 5 muertos por semana en accidente dejan las salitreras, y allá en Viña los dueños se pasean con sus trajes de seda. 5 muertos por semana en accidente dejan las salitreras, y acá en Santiago dejan comida en los platos de loza inglesa porque el corsé les aprieta. 5 muertos por semana es la ofrenda para que otros vivan de la sangre que los alimenta. Nuestro protagonista, Recabarren, primero en la lucha, protagonista, consciente de estas muertes, se decide por cambiar la vida de los trabajadores. Las matanzas y la cuestión social se vienen encima, y el tiempo en que se desarrolla este libro, Recabarren, drama político de liberación, soberanía, tragedia, conmueve al reflejarnos en un espejo el drama de nuestro presente. Conmueve leer e imaginar cómo fueron esas conversaciones entre aquellos jóvenes militares llenos de esperanza en el año 1924, en que realizan un golpe de Estado sin derramar una gota de sangre, con el objetivo de cambiar el podrido ambiente político, económico y social, esperanzados como tantos jóvenes hasta el día de hoy que quieren cambiar la historia de Chile. Conmueve leer e imaginar cómo los pampinos caminaban kilómetros bajo el sol abrasador y el frío de la pampa para escuchar al compañero Recabarren, quien recorría las salitreras pidiendo el apoyo para crear una nueva constitución. Inspira saber que existieron las asambleas populares, poder local a través de las mancomunales, por ejemplo, y que el asambleísmo delirante, caballeros, es la matriz y el fogón vivo de la soberanía popular. Inspira ver la admiración hacia la mujer, pues como diría Belén de Zárraga, la mujer enseña al hombre a abrirse al amor. Y esto se refleja en la relación entre Teresa y Recabarren. E inevitablemente se me aparece la cultura mapuche, entre paréntesis, donde hombre significa un cielo contraído en un cuerpo. El mito dice que el hombre era un espíritu preexistente en el cielo y que Dios lo tomó y lo cubrió de un cuerpo y lo lanzó sobre la tierra. Y mujer significa aquella por la cual somos más y aquella por la cual el hombre es más. Su misión, despertar al hombre a sus facultades superiores. Palabras de Gastón Soulet. El mito dice que el hombre, al caer lanzado sobre la tierra, quedó aturdido y dormido. La mujer fue puesta delicadamente sobre la superficie de la tierra y caminó, y fueron apareciendo las plantas, los árboles, la abundancia, la fertilidad. Ella encontró a su compañero y lo despertó. El hombre debe hacer un trabajo sobre sí mismo, alcanzar el espíritu para tocar las instancias más altas de la conciencia. La mujer debe ayudarlo en este camino, y así lo intentaron Teresa Flores y Luis Emilio Recabarren en su relación y en su camino por el bien común. Por eso es bueno volver al origen. Por otro lado, perturba ver la paradoja del consumo del alcohol que convertía los cerebros de los pampinos en blanda plasta para la explotación, como diría Baldomero Lillo, o como expresó Gabriela Mistral al defender el salario de las mujeres, pues el del hombre, como en agua en secano, se perdía en las peleas de gallos, en los prostíbulos o en las cantinas, o en otras vergüenzas llamadas diversión. Ahora no es el alcohol, aunque a veces sí, sino la enajenación lo que emborracha, la adicción, adicción, sin dicción. No puedo decir lo que siento, y así busco emborracharme de deseo, de comida, de redes sociales, de riqueza, y eso nos mantiene esclavos. Será necesario vivir
el proceso que significa darse cuenta de cómo estamos a merced de fuerzas más devastadoras que la oligarquía o el capitalismo o Internet. Y para enfrentar eso es necesario un camino donde el hombre permanezca en su impecabilidad. Y vuelvo al Mapudungún, Inche Caiché. Yo, el hombre, permanezco, como dice el guerrero mapuche, el más fiero de todo el continente. Por eso quizás debamos volver al origen. Y aunque queramos trascender y tocar la verdad de esta problemática sin fin, duele ver cómo tratan a los rotos, quienes dieron su vida por enriquecer Chile a cambio de la promesa de una tierra. Los utilizaron siempre, pelearon las guerras de sus patrones, como la guerra del Pacífico a cambio de un terruño. Los rotos volvieron mutilados, arcos de triunfo los esperaban en Valparaíso. Luego las cárceles se volvieron su hogar, pues no hubo tierra ni trabajo y muchos se transformaron en delincuentes para poder comer. Lumpen, rotos, más rotos. Hay que palomear rotos, decían los soldados, y los ponían al borde de los piques secos. Les pasaban una pistola para que se dispararan en la boca y luego caían a la tumba lista. En Iquique intentaron taparlos con guanos, mas la sangre trepa y el guano rojea. Palomean rotos, porque el pampino con su cotona blanca convulsiona al expirar y parece una paloma que alcanzada por un tipo de escopeta siente el tiro y es muerta por el tiro y cae al suelo y se pone a aletear. Palomean rotos. El teniente Gilberto Troncoso, la llena de San Gregorio, le encantaba palomear rotos alzados. Fue ascendido a capitán por su servicio distinguido a la patria. Yo solo tengo venganza y un roto muerto en la pampa. Un roto muerto en la pampa. Un roto que amé y que todavía no descansa. Muchas de las cosas que digo esta tarde se entremezclan entre el libro de Recabar y los relatos que escenificamos en el desierto. Hablamos de lo mismo, de las historias de nuestro territorio. No importa el formato, ustedes en escenarios, en radioteatros, nosotros en la naturaleza del paisaje, nutriéndonos de este entorno para crear dramaturgia, plástica, sonoridad. Y como dice el texto que hoy nace para los nuevos lectores, parlamentando con el pueblo, donde el pueblo vive y trabaja, y para eso una roca o una banca sirven como auténtica tribuna. La soberanía nacional está en la calle, en el pueblo, en torno al tabladillo. Y agregaría, por supuesto, en el paisaje, pues nos conecta con el origen. Podemos ir al punto más lejano de la historia y avanzar hacia un futuro posible, apocalíptico o esperanzador, para remecer a nuestra audiencia. Pues somos agitadores, con talento para actuar, pero somos esencialmente agitadores, ¿sí? Pero para actuar o crear con propiedad, en el caso del teatro, no solo es necesario trabajar con otras artes, sino también con otros conocimientos del quehacer humano, como la ciencia y en este caso, la historia. Aquí en este libro, el conocimiento histórico se une con el teatro, pues no solo somos entretención y fantasía barata, somos fantasía creadora que transmuta lo mundano, abre energías a dimensiones superiores, completa la historia haciéndola vivir a través del gesto, la emoción, la vibración de las palabras, la magia y poética del escenario, haciendo que muchas veces el público
palpite en un mismo latido, en un solo corazón, y así el conocimiento de nuestra historia se amplíe y llegue a más habitantes de nuestro pueblo, volviendo al origen. Y así, bueno, se me quedan mil cosas en el tintero, en otra conversación quizás sobre el teatro político, los alemanes Erwin Piscator y Bertolt Brecht, quienes paralelamente, incluso un poco después que Recabarren, de la visión teatral y creación teatral de Recabarren, comenzaron a teorizar y a escribir aquel teatro que educaría a los obreros y a la ciudadanía, naciendo el teatro épico, famoso teatro épico, en nuestros escenarios. Bueno, no sé si encontraremos soluciones a nuestras inquietudes sociales y espirituales como trabajadores del teatro. Solo sé que en nuestro caso el paisaje nos salvó de volvernos locos ante la miseria humana. Los invito a visitarlo. Nos hace respirar de nuevo, inspirándonos a seguir con nuestros abuelos presentes. Sus espíritus están ahí, haciendo del teatro y la historia un arma poderosa, que el público toma y transforma en conciencia, como lo hará con esta obra. Por eso no nos callarán nunca. Ahora ustedes vendrán y hablarán por nosotros. Serán la punta de flecha de un nuevo tiempo. Muchas gracias. Difícil decir algo después de eso. Por suerte solamente me toca pasar la palabra. Melda Muray, que es tu desafío. Entre otras, obviamente, tengo mil y un cosas que decir, pero solamente quiero que no se te olvide y me expliques cómo es que llegaron a esto con el profesor. Voy a sintetizar la historia porque esta es una historia de 10 años, la voy a hacer corta después. Yo soy codirectora de una compañía que se llama La Dramática Nacional. Nosotros nos hemos puesto como premisa poner en escena obras que son de la historia del pueblo, ¿ya? De la historia popular. De hecho, somos una compañía de teatro cuyo elenco solamente involucra 22 personas, lo que significa, bueno, aparte de que es heroico, significa que la cantidad de creadores que hay detrás son aproximadamente 40. Han sido años difíciles, han sido años donde hay que pelear con la cultura, hay que pelear directamente con los fondos gubernamentales, con el valor que se le da al trabajo cultural en este país, etc. Sin embargo, nos pusimos un propósito y que tenía que ver con narrar aquellas historias que usualmente no son narradas precisamente por las dificultades que tienen. Por ejemplo, en el año 2014 pusimos en escena Chañarcillo, que precisamente es una obra nortina, y en concreto la gran dificultad que tiene ese texto es la cantidad de personajes. Y nosotros puedo hablar con una compañía que es esencialmente pura generosidad y puro amor. Destaco aquí a Hugo Medina, que lo tengo acá cerca. Carola y hay varios compañeros. Nos dedicamos, quizás sin saberlo desde un principio, a que fuera nuestro objetivo poner al pueblo en escena y contar esa historia. Y para llegar a contar esa historia necesitábamos un asidero que fuera real,
Ya muchos de nosotros nos criamos, nos educamos en plena dictadura. Por lo tanto, nuestro acercamiento a la historia es un acercamiento bastante escueto, por decirlo de alguna manera, eufemísticamente. Y llegamos concretamente a golpear la puerta del profesor, y Gabriel es de una generosidad tremenda. Lo digo aquí frente a todos y a ti, Gabriel. Y Gabriel se transformó, él sin quererlo, sin saberlo, se transformó en nuestro asesor histórico. Como tal, empezamos a tener un vínculo entre nuestra compañía y Gabriel, porque lo que queríamos hacer era poner en escena la verdad, o lo más cercano a la verdad, porque es difícil hablar de eso, como tampoco es un teatro documentalista, pero queríamos indagar sobre lo que es la historia social de Chile. Y el padre de ese estudio es Gabriel Salazar. Y así nos hicimos amigos con el tiempo, ¿sí? Aprovecho de preguntar. Claro. Nos hicimos, hay testigos ahora, maestro. Nos hicimos amigos con el tiempo y de vez en cuando nos tomamos un café, hablábamos de la vida, de las obras, de todas las obras que hemos puesto en cartelera, que vamos a estar muy pronto, voy a pasar el dato luego. Y en una de esas conversaciones hablamos de la figura de Luis Emilio Recabarren, donde hubo un pimponeo muy gracioso entre Gabriel y yo. Esto ya es anecdótico para echar la talla. Hubo un pimponeo porque íbamos en el auto de Gabriel después de un café y nos tocó un taco. Así que tuvimos mucho tiempo para conversar de la vida y de Recabarren. Entonces Gabriel me dice: ¿por qué no escribes una obra de Recabarren? A lo que yo contesto: ¿por qué no la escribes tú, que eres el escritor? Y tuvimos una conversación al respecto que fue muy larga y muy enriquecedora, por supuesto, porque creo que todos conocemos la figura de Recabarren en pocas líneas. Muy sencillamente, ¿quién es el fundador de X partido? Fin. Y esa es la historia que se conoce de Recabarren. Sin embargo, hay todo un periplo que él recorre y que es lo que nosotros investigamos para llegar a este libro, que es un periplo humano. Y desde ese lugar, es el lugar que a mí me conmueve como actriz, como directora. Poder contar, y me imagino que Arlette igual, el teatro tiene aquello, la virtud de poner en escena seres humanos y que el público que está a metros de nosotros dialoga de alguna u otra manera con seres humanos, ven la humanidad ahí reflejada. La ideología de Recabarren, su historia, sumada a la humanidad, nos daba este espacio y este deseo de ponerlo en dialéctica. En el fondo, no simplemente hacer un libro, dicho de otra manera. Yo, como ser humano, como estudiante del colegio, soy muy mala para fechas, para recordar nombres, para recordar hitos, etc. Sin embargo, la historia la recuerdo, y recuerdo a las personas, y cómo las personas, en el fondo, tienen alma. Y cuando uno se enfrenta al alma de las personas, la comprensión histórica, siento yo, y por ende los procesos históricos, se vuelven carne en uno. Uno los entiende desde otro lugar, desde un lugar también más de emoción, de las emociones que se van sintiendo. Porque yo creo que hacer política no es simplemente discursear. Hacer política tiene que ver con convicciones que son mucho más profundas. En teatro hacemos política. Yo hablo de Lugo porque lo tengo aquí al lado y también es un amigo. Hablo de Lugo porque Lugo es un ejemplo para mí, ha sido un maestro para mí de
uno de aquellos actores que ha dado la vida en el teatro. Y es precisamente porque pone su alma en eso. Y creímos en ese minuto, y lo seguimos creyendo, que la figura de Luis Emilio Recabarren merecía aquello. No simplemente una mirada historiológica, un recuento de fechas o de hitos, sino que una mirada a su alma. Yo sé que esto es súper patudo de parte de uno, llegar a tratar de meterse en esto. Y para eso, con Gabriel tuvimos numerosas tardes, con la paciencia de Arlette, que me recibía en su casa, y tomando té, comiendo pan de Pascua, que es lo que se come en la casa de Gabriel y Arlette. En diciembre. Empezamos a tratar de hacer una mezcla de cómo trabaja Gabriel y cómo trabajo yo, digamos, con la compañía. Hicimos lo que empezamos a investigar los personajes y a tratar de darles vida a esos personajes y a llenar también esos vacíos que deja la historia. Porque hay personajes que uno puede encontrar la biografía concreta y completa, pero también hay personajes que nos costó mucho encontrar. Y ahí es donde tuvimos que reflexionar, dialogar, elucubrar también. Cómo ir haciendo este rompecabezas y este camino para llegar a este diálogo entre los actores de esta historia. Está bien. Va bien, ¿no? En este proceso hubo un proceso largo de investigación. Cuando digo investigación me refiero a todo lo que pudimos encontrar, desde lo que hay en internet, buceando, desde los millones de libros que tiene Gabriel escritos y en sus colecciones, la Biblioteca Nacional, buscando el despertar de los trabajadores de Luis Emilio Recabarren. Entonces intentamos hacer, había que llenar un puzzle que tenía esos vacíos. ¿Cómo sería? Nos preguntábamos, ¿qué carácter tendría Teresa Flores dentro de su casa? ¿Qué carácter tendría el mismo Luis Emilio Recabarren? Pero fuimos encontrando piezas que nos hicieron dar cuenta, por ejemplo, de las emociones de algunos personajes. Tiene que ver con mostrar vida y a través de esas vidas contar la historia. No tan solo contar una historia, insisto, con nombres y fechas, que si bien es una maravilla, o sea, poder enterarse de la historia de uno, tratar de empatizar con las personas que lo construyen es aún más maravilloso. Y estando además en un momento tan crucial, tan complejo en la historia de nuestro país, hablar de una asamblea constituyente, por ejemplo, se volvía necesario, se volvía urgente y es algo que había que hacer, sí o sí, era el momento. No sé si puedo contar lo de los militares. Es que esta es una anécdota y con esto termino. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención, conversando con el profesor, fue cuando él me contó efectivamente que los militares fueron precursores de ponerse al lado del pueblo y proponer una asamblea constituyente popular. Pues bien, yo no lo sabía. Y además, mi visión de los militares era muy distinta. Para mí era muy difícil entender la milicia desde ese lugar. Y fue tanto así que llegamos a la idea de poner aquella escena como principio de este texto.
Porque probablemente, no tan solo a mí, a muchos les va a sorprender que uno de los, digamos que el grupo de los gestores de hablar de unir a la milicia como servidores populares y de poner a los militares como, perdón, pero como seres humanos, perdón, para mí fue una sorpresa. Y logramos darles alma, y logramos darles vida. Y ese es el propósito. Aperraron como nunca. Tenemos 8 horas de audiolibro. Que de alguna manera, y lo comenté por ahí, también es una corriente que se está desarrollando muy rápidamente y que abre el espacio para las personas que no pueden leer. Y eso no es menor. ¿Como radioteatro? Muy parecido al radioteatro. Sí, es similar, pero hablamos de que no era un radioteatro porque hay un sentido confuso en el radioteatro que es un poco de los años 50, 60, donde los actores sobreactuaban las cosas y se volvía como algo un poco más ficcionado, más de comedia. Acá tratamos de darle un poquito más de naturalidad quizás a los textos, a los diálogos, puesto que pusimos de relevancia el texto, la historia. Sin embargo, el entorno que nosotros pusimos en ese audio es un entorno que los va a llevar a la época, al lugar, y eso nos va a ayudar también con lo que digamos, lo que he repetido en este discurso, que es darle alma, carne, cuerpo, vida a estos personajes. Esa es la sorpresa. Aquí tenemos al maestro Luis Emilio Recabarren. He sabido que planean confiscar los fondos de las sociedades mutuales para formar un fondo social nacional, manejado por el Estado y la banca privada. Fue el compañero Recabarren quien levantó el ánimo de los trabajadores, promoviendo objetivos socialistas, haciendo posible reanudar la lucha tras la masacre de 1907. Porque su doctrina política es sediciosa. ¿Cómo que sedición? Devolver la confianza al pueblo en sí mismo, educarlo, iluminar sus acciones futuras, dar vida real a nuestros ideales democrático-populares, ¿es sedición? No es extraño, pues, señores, que en el Concilio de Trento se discutiera si la mujer tiene alma o no, si era un ángel en la tierra o si era solo un animal desalmado. La cuestión se sometió a votación y por solo 2 votos ganó la moción de que las mujeres sí tenemos alma. Los hombres de las clases ricas de este país que han dominado el gobierno, el Congreso y el ejército no solo han resuelto el problema de la pobreza y la miseria, sino que últimamente lo han agravado. Me doy cuenta, señor Martínez, que la asamblea que usted preside se ha dado a sí misma prerrogativas y facultades que ninguna ley de la República ni artículo alguno de la Constitución Política de la Nación les concede. ¿Es consciente usted de eso? Por razones estratégicas, debiéramos abrir un juicio público y movilizar los altos tribunales de justicia contra los subversivos de todos los pelajes por el nefando delito de sedición reiterada. De ese modo, Excelencia, legalmente los meteremos a todos en la cárcel. Era esa realidad absoluta la que estaba pensando cuando tú llegaste, Teresita. En conflicto, seguramente, con mis recuerdos moscovitas. Por eso debemos exorcizar ya el hechizo bolchevique, porque ese hechizo que ya contagió a la juventud del partido está en conflicto con el revolucionario autóctono que tú eres, y a la larga te excluirá del partido. Es la Federación Obrera de Chile y todas nuestras organizaciones de lucha quienes deben constituirse en un Congreso Constituyente. El pueblo es una autoridad superior al Congreso Nacional y también superior
Luis Emilio Recabarren, Deliberación, Soberanía, Tragedia. Drama político en 12 escenas. De Nelda Muray y Gabriel Salazar. Aquí tenemos al maestro... Para complementar y pasar inmediatamente el micrófono a Gabriel, decirles que efectivamente son como 8 horas, ¿ya?, de esta innovadora, porque es innovadora mezcla entre audiolibro y radioteatro. Un audiolibro por lo general es una o dos voces, ¿no?, que leen. Esto es el audio de una obra, ¿verdad? Estamos en este momento viendo la mecánica para tenerlo ya a disposición de los que quieran escuclarlo. Lo más probable, eso lo informaremos a través de la página de Seibo, seiboediciones.cl. Las redes sociales, eso. Sí, sí, esto va a estar seguramente en Instagram, ¿ya? Pero eso lo sabremos muy pronto. Bueno, y dejo entonces con ustedes ahora a Gabriel Salazar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo cordial y fraterno a todos los presentes. Bueno, muy difícil hablar después de dos compañeras en la forma, como decía Recabarren, mágica, seductora, encantadora, como lo hicieron. Recabarren fue famoso por decir esto, ¿no? La mujer encanta, la mujer maravilla, la mujer fascina, el hombre queda detrás de eso. Por eso la mujer, decía Recabarren, ella sí puede tejer comunidad, puede dar y recibir amor. Es la constructora del mundo alternativo, la principal constructora del mundo alternativo. Y esto que decía Recabarren en sus discursos famosos en el desierto, yo lo verifiqué después, fíjese, estudiando lo que ocurría en Inglaterra desde el siglo IV más o menos hasta el siglo XVIII. Porque una investigadora inglesa estudió precisamente cuál era el rol de las mujeres en las comunidades medievales, en los pueblos medievales, en la época de la Inquisición, en la época del absolutismo, de los reyes, de la guerra de 100 años, qué sé yo. Y esta investigadora inglesa encontró lo que Recabarren resumía en sus discursos. El libro que escribió esta investigadora inglesa termina con esa frase: las mujeres siempre han sido en el mundo tejedoras de comunidad, tejedoras de la sociedad ideal nuestra, la comunidad que se dialoga consigo misma, que se quiere a sí misma, que se protege a sí misma, que cuida a sus niños, que educa a sus niños, ¿verdad?, y que delibera para resolver los problemas que la afectan y resolverlas por sí mismos soberanamente. Por eso que el rol de la mujer, si uno lo mira históricamente, es lo que escuchamos acá. Con emoción, con, digamos, la racionalidad dramatúrgica, si ustedes quieren, pero va para allá. Y claro, hablar después de ustedes dos es como difícil para un historiador. Pero bueno, la historia que practicamos nosotros desde hace mucho tiempo, yo más de 65 años, investigando esto, se acerca un poco la forma en que ellas hablaron acá. Porque nosotros pensamos que la historia debe mirar la vida no desde el Estado hacia abajo. Porque si uno mira la sociedad chilena o el pueblo chileno desde el Estado hacia abajo, si uno se instala ahí y mira para abajo, no ve seres humanos llenos de números,
de números. Por eso la estadística es la ciencia del Estado. Si usted mira desde arriba, para hacer la historia de Chile, claro, va a haber números, va a haber estadística, va a haber leyes, va a haber políticos, va a haber presidentes, va a haber militares, pero no nos van a ver a nosotros. No nos ven. Si ustedes revisan la historia tradicional chilena, o los textos de historia que se han transmitido a través de la enseñanza básica y secundaria, es la historia del Estado. Si ustedes salen a la calle y van por las calles de Santiago, de cualquier pueblo de Chile, Estado de Portales, la calle Bulnes, Manuel Montt por aquí, O'Higgins por allá, son los mismos de siempre. ¿Dónde está la estatua de Luis Emilio Recabarren? ¿Dónde está la estatua real de, digamos, por decirlo, Lautaro? O de Toque, que ya no me acuerdo el nombre en este momento, ya me voy a acordar, que ganó la batalla en 1600, que mandó cambiar, derrotó al Imperio Español. La primera guerra de Arauca la ganaron el pueblo mapuche, 1600. ¿Y por qué la ganaron? Es que se estableció el límite en España del Biobío hacia el norte, a la Araucanía del Biobío hacia el sur. Pero ¿dónde están las estatuas de estos líderes mapuches? ¿Dónde está la estatua de Teresa Flores? ¿Verdad? O de todas las mujeres que lucharon en la Pampa, en todas partes, para que los hombres realmente construyeran un mundo mejor y no cayeran en el alcoholismo o la forma de violencia que por otro lado el sistema le enseña a través del ejército. Bueno, por eso al comenzar a estudiar la historia, todo lo contrario, no de arriba hacia abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba, invirtiendo esa geometría que tiempo atrás hizo famoso el filósofo francés Michel Foucault, cuando hablando del poder, él dijo: el poder es un ojo único que gira en torno a sí mismo, porque es un ojo que vigila y que apunta después para castigar. Es el ojo de la torre de vigilancia de las cárceles. Toda cárcel, no me acuerdo, Tres Álamos, tenía una torre, ¿no es cierto? Y hay un vigilante armado con un fusil, está mirando en contorno. Y nos mira con un perfil de lejos. El poder. Se invierte eso. Porque es un ojo que da vuelta mirándonos. Pero, mirando del otro lado, son millones de ojos. Millones de ojos que están mirando a ese ojo único. Foucault se preocupó de mirar desde el ojo panóptico. La tarea nuestra en la historia social es todo lo contrario. Mirar desde abajo hacia arriba, con la ventaja que como somos muchos que estamos en un círculo, podemos dialogar, deliberar y construir entre nosotros hermandad, fraternidad, comunidad. Por eso que el ojo panóptico siempre tiende a totalizar la mirada y trabaja con conceptos únicos, metafísicos. Por ejemplo, la nación. Hay que preguntarse qué significa ese concepto. La nación. Las 11 constituciones que ha tenido Chile, incluyendo esta última, dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Les puedo recitar. La nación, dicen, es única e indivisible. Es un todo único, indivisible. Ustedes lo piensan un poquito, es un concepto metafísico. Es una idea platónica. Es una totalidad homogénea, ¿verdad?, que se sostiene a sí misma. Y todas las constituciones dicen después, todas las 11. Y la nación, dice, donde radica la soberanía, delega la soberanía en las autoridades constituidas, es decir, en el gobierno de turno.
Todos los sistemas políticos en Chile han creado esta imagen, la nación, que es un constructo político, es un concepto abstracto, es una idea metafísica, es una idea platónica. Imagínense, algún día la nación decidió delegar su soberanía. Se ha visto un concepto abstracto, ¿no?, realizando la operación, ¿verdad?, una acción histórica por la cual delegó la soberanía en Gabriel Boric y su equipo. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y por eso es que la historia ignora lo que somos nosotros, los ojos que estamos mirando, el ojo panóptico, los que nunca vemos la soberanía que pasa por nosotros porque está en un concepto abstracto que después la entrega en el gobierno de turno. La historia social comienza exactamente al revés. Por eso la historia social en Chile solo comenzó a desarrollarse después de 1985 en adelante. Hasta el momento no hay ninguna cátedra oficial en ninguna universidad chilena que enseñe historia social. Y cuando apareció del 85 en adelante, ha sido la disciplina que ha publicado más sobre todos los temas que corresponden a la ciudadanía. Hablando en un lenguaje comercial, lo que está de moda, le tenemos de todo. Le tenemos historia de los niños que antes no había, historia de las mujeres que antes no había, historia de los drogadictos, de los punks, de los raperos, de los ladrones, de las poblaciones, de lo que usted quiera. Ha sido la disciplina que ha publicado más libros desde el año 85 hasta el día de hoy. Y la historia social, en la medida que habló de nosotros y de nuestra cercanía con lo que se llama soberanía popular, entonces se convirtió en una ciencia peligrosa. Y por eso se la excluyó del tercer y cuarto medio. No existe ya la disciplina histórica en la enseñanza media, tercer y cuarto medio. No existe ninguna cátedra oficial en ninguna universidad que hable de historia social, historia nuestra. Se convirtió en ciencia peligrosa. En ciencia peligrosa. Por eso es que, lo que decía el maestro hace un rato, no conocemos nuestra historia. La historia que conocemos es la historia oficial. La historia que los políticos que estaban en el Estado, ¿no?, describieron a partir de su propia realidad como monopolistas del Estado. No hablan de nosotros. Y cuando usted mira de arriba, claro, no aparece Recabarren como debe ser, no aparece Teresa Flores nunca. No aparece un discurso como que la compañera de acá estaba planteando, cómo se ve la historia con emotividad, con fuerza, con calidez humana. No. Es por eso que estamos repitiendo la historia. Como decía Dauno, este es el 11º intento de darle al país una constitución política. 11 intentos, todos fracasados. Todos fracasados. 1812, 1818, 1822, 1823, 1828, 33, 91, 25, 80, el 2022 y el 2023. Aquí hay un problema histórico no resuelto para nuestro país. Y no es un problema histórico cualquiera, digamos, no es una cosa menor ni baladí. No tener una constitución política que refleje la realidad de un pueblo y las expectativas de un pueblo es no tener, como quien dice, claro, el proyecto de vida para cada uno. Y eso es muy grave. Y este es uno de los más o menos 15 problemas históricos no resueltos que se han arrastrado 200 años por nuestras vidas, revolcándonos por dentro de nosotros mismos. Porque no es una cuestión del Estado por allá, pero las consecuencias de esto se revuelcan dentro de uno. Bueno, el punto es que estamos repitiendo la historia 11 veces. Y la disyuntiva que hoy día nos enfrentamos es: vamos a seguir repitiendo la historia 100 años más o 200 años más.
Ese es el desafío que estamos enfrentando. Porque aquí hay una cosa muy importante, creo yo, que el año 1833, cuando se aprobó la Constitución ilegítima, la portaliana de 1833, desde entonces no hemos hecho otra cosa que mirar cómo los políticos y la oligarquía construyen el Estado. No hemos hecho otra cosa en 200 años que elegir nuestros representantes, nuestros presidentes, nuestros senadores, nuestros diputados, los intendentes, gobernadores, alcaldes, regidores, sin mandato nuestro. 200 años eligiendo a nuestros representantes sin mandato. Pensemos un poco qué significa elegir mi representante que me va a administrar mi vida, mi historia, mi futuro, sin mandato. Ese es el punto. Claro, si no le entregamos mandato a nuestros representantes, tenemos un margen de maniobra, de libre maniobra, que ellos han aprovechado para hacer del mandato su negocio particular. Porque hemos estado eligiendo gente sin mandato, pero por la oferta que ellos nos hacen, por la promesa que nos hacen, porque nos dicen, yo milito en tal ideología, yo pertenezco a tal partido. Eso no es elegir un representante para que ejecute nuestro mandato. Eso es elegir un representante que va a ser en el 80% de lo que quiere. Hasta este año, 2023, entre el 96 y el 99% de los ciudadanos, cuando lo consultan, responde: no creo en los políticos, no me gustan los partidos políticos, no creo en el sistema político liberal que ellos controlan. Hay que pensar seriamente en lo que significa eso. Por primera vez en 200 años estamos rechazando a nuestros representantes en un 99% este año. Por primera vez. Si uno rechaza a nuestros representantes y todo el sistema político que ellos han construido en 200 años, entonces, bueno, ¿quién nos va a representar? Esa es la pregunta. Y la única respuesta posible, si ya no creo en los representantes tradicionales, y por lo demás es una crisis de representación que no solo es chilena, sino que es mundial. El año pasado se hizo una encuesta internacional, 48 países, con la preguntita: ¿cuán contento está con sus representantes políticos? Promedio mundial de los 48 países consultados, me había de todo, estaba Chile entre medio, promedio mundial, el 64% de los ciudadanos dijo: no creo en ellos, no me gusta, no los quiero. Es una crisis de representación mundial. Y Chile está en el top, 96%. Entonces la gran pregunta es: ¿qué vamos a hacer ahora que no creemos en nuestros representantes? Y que por añadidura significa ahora que no vamos a creer, porque los partidos políticos que han hecho en Chile han construido su proyecto político como lo hizo Recabarren, desde la base social, conversando con los trabajadores, dialogando, deliberando en las asambleas públicas, construyendo de ahí el proyecto político. No, los partidos políticos chilenos, desde derecha hasta de extrema izquierda, han construido su proyecto político leyendo libros de extranjeros. Todos los que hemos sido de izquierda sabemos eso, ¿no? Cuando comenzamos a hacer política desde la izquierda, había que leer. Había que leer. Y en los años, la época de Allende, yo me acuerdo, y sobre todo después que vino el golpe, las instrucciones que recibimos nosotros en nuestro partido, y pertenecíamos al movimiento, hay que leer a Nico Pulanzas. Después que apareció Pinochet, hay que leer a Nico Pulanzas, que es un libro abstracto re difícil, que se publicó en esa época. La izquierda chilena se ha construido sobre base de ideologías extranjeras importantes, desde Recabarren en adelante. Esa es la verdad, la estricta verdad. Por eso es que en la izquierda chilena hay una discusión ideológica
No, que yo soy pequinista, yo soy maoísta, yo sigo a Kim Il-sung, no, yo sigo a Ho Chi Minh, yo sigo a Castro, no, yo sigo a Trotsky. Ayer estuve en un programa donde yo estoy planteando lo de Recabarren y me sale un periodista. Ya, ok, me dijo, pero eso es lo que pensaba Rosa Luxemburg. Y me citó otros autores alemanes de la época. Hemos estado, por lo menos desde 1921 en adelante, pensándonos como pueblo, pensando en nuestro problema político como pueblo, leyendo autores extranjeros, tratando de imitar lo que ellos hicieron, aplicando las consecuencias o los libros que ellos escribieron como una dogma interior. Un dogma interior. Entonces, la discusión ideológica es discusión entre ideología importada. Y hasta el día de hoy se nota, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en detalle. Es complicado. La gracia de Recabarren, pensando ahora, maestro, es que Recabarren justamente estuvo toda su vida hasta el año 1921 dialogando con el pueblo a todo lo largo de Chile, pueblo por pueblo, desde el desierto hasta Talcahuano del sur, inclusive, dialogando. Su pensamiento lo iba construyendo en relación dialéctica con el mismo pueblo, hombres, mujeres, niños. Porque él no estudió en la universidad, no pensaba de acuerdo a los libros, él pensaba de acuerdo a la realidad y a la conversación que tenía en sus conferencias. Después de las conferencias conversaban entre todos. Entonces cuando volvía de le llamaban una gira política, andaba por el sur, volvía, y él lo que escuchó de los trabajadores lo pensaba, lo incorporaba a su pensamiento y lo devolvía de nuevo en los nuevos discursos en las regiones donde iba a visitar. Por eso es el único intelectual orgánico que Chile ha tenido, que el pueblo chileno ha tenido. Es el único. Que por tanto trabajó para construir su pensamiento político con la verdadera dialéctica. Porque la dialéctica no es una ciencia de libros, no es una ciencia escrita, no es la forma que escribía Lenin, la forma que escribía Trotsky. La dialéctica es diálogo, conversación, conversatorio, decimos hoy día. Es intercomunicación, discurso, verbalización, donde va la emoción, como planteaba el titularito. La dialéctica es una ciencia oral, no es una ciencia escrita. Es decir, el pueblo deliberando consigo mismo, ahí está la dialéctica. Si el pueblo se reúne en la asamblea y discute y delibera ordenadamente, sistemáticamente, eso es ciencia. Es una ciencia oral. No todas las ciencias son escritas, son de escritorio. Y esa deliberación es la que se desarrolló mucho en Chile al comienzo del siglo XX, cuando se planteó el mismo problema de hoy día. Crisis, ¿verdad? Y en este caso crisis más profunda que en esa época, casi tan profunda. Basta citar al día de hoy la crisis de salud mental, la tasa de suicidio infantil y juvenil la más alta de América Latina, la tercera del mundo. ¿Por qué? Porque se nos están suicidando los niños, los jóvenes. Y la más alta de Chile, entre paréntesis, son de las niñitas que tienen 13, 14 años. Datos concretos de la estadística. En la época de Recabarren, la misma crisis profunda, solo que en torno al alcohol. No había droga en ese tiempo. También habían suicidios. Y tú sabes muy bien que en el Salito los trabajadores se suicidaban poniéndose una carga de dinamita en la boca. Por ese punto. Por eso en el periodo Recabarren, todo el mundo, todos los trabajadores, todas las clases medias, los profesionales, menos la oligarquía, se pusieron a deliberar, a conversar, a dialogar. Echaron a andar la dialéctica verbal, viva. Y Recabarren se formó en ese ambiente.
En el momento en que todos deliberaban acerca de sus problemas, en el momento en que todos se contaban sus propias historias los unos a los otros para sacar conclusiones, este es el problema, esta tiene que ser la solución, hagamos eso. Por eso que ese periodo en que vivió Recabarren se caracterizó porque por todas partes había asambleas. Por todas partes había asambleas. En el libro destacamos una en especial, que se llamó la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Los trabajadores llamaron, fíjense ustedes, convocaron una Asamblea Nacional por su propia iniciativa e invitaron a obreros, trabajadores, mujeres, hombres, niños, empresarios, propietarios agrícolas, industriales, profesores, de todo, a esta Asamblea Nacional. Fíjense cómo lo hicieron. Primero hay que conversar por comuna. Las conclusiones que ahí se sacan van a la Asamblea Regional y después a la Nacional. Y esa Asamblea Nacional se realizó en Santiago desde noviembre de 2018. ¿Y qué hicieron ahí los trabajadores? ¿Por qué se reunieron en una Asamblea Nacional donde todos deliberaban verbalmente? Ellos querían cambiar la política económica del gobierno. Y no solo querían cambiar, la estudiaron, la discutieron, aprobaron proyectos de ley para cambiar la economía del país, y escribieron 4 memorándum, en total como 60 páginas, con sus conclusiones. Llegado a ese punto, en que tenían ya su propuesta, recién convocaron a marchar a todos los pueblos de todas las ciudades de Chile. Lo que contamos ahí en el libro, que discutimos ahí con la maestra acá, es la que se hizo en Santiago. Esa marcha del hambre que se hizo en Santiago probablemente ha sido la más numerosa de toda la historia. Porque desfilaron 120.000 trabajadores con toda la otra gente allí, en esa oportunidad, ¿no? Cuando Santiago teníamos como 400.000 habitantes. Eso es el equivalente, como quien dice, a la 4ª parte de la población de Santiago, de esa época. Hecho el desfile, el comité obrero que dirigía la Asamblea Nacional entra a La Moneda, hay un acuerdo previo, que visitaron al presidente, van al despacho del presidente y le leen las conclusiones de la Asamblea. Voy a repetir lo que dice sus palabras, porque están en el libro. Presidente, lo que vamos ahora a decirle y leerle es la voluntad soberana del pueblo de Chile. Fíjese el lenguaje. La voluntad soberana del pueblo de Chile. Son varias leyes económicas, proyectos de ley que estamos presentándole a usted. Y le dijeron, haga aprobar estos proyectos de ley del Congreso Nacional. Hágalos usted aprobar. Tiene 15 días para hacerlo. Si no lo hace, el pueblo soberanamente, le dijo el encargado Carlos Martínez, le dijo que el pueblo soberanamente va a desacatar su autoridad de presidente y va a desacatar la autoridad del Congreso Nacional, porque voluntad soberana del pueblo. Eso refleja la época. El pueblo dialogó, eso es dialéctica, dialogó sobre problemas específicos, llegó a conclusiones, la conclusión la transforma en un mandato ciudadano que es soberano. Y eso se lo comunicaron al presidente. ¿Quién inspiró toda esa política que remató en la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional en 1918? Recabarren. Es el resultado de la política de Recabarren, que él decía, el objetivo de la política popular es desarrollar la inteligencia del pueblo. Y la inteligencia del pueblo consiste en administrar sus propias capacidades y recursos. En ese tiempo, recordemos, existían las sociedades mutuales. Las sociedades mutuales se caracterizaban porque tenían un fondo mutual, un fondo de comunidad,
que se formaba con los aportes, las cuotas que cada trabajador, hombre, mujer, cabro, o joven, viejo, o niño, pagaba. Entonces, la inteligencia popular consistía en administrar inteligentemente, eficientemente ese fondo para realizar los proyectos que necesitaba resolver esa comunidad. Aprendiendo a manejar recursos, no solo el fondo monetario, sino la cabecita, la capacidad instalada. Eso es poder. Eso es poder. Recién los sociólogos descubren que eso es poder en la época que se produjo en Estados Unidos la lucha por los derechos civiles de los negros. Porque los yanquis se dieron cuenta que los negros hicieron un movimiento tal, un movimiento social tal, que les dobló la mano al gobierno. Tuvieron que reconocer los derechos civiles de los negros. Los negros ganaron esa batalla. Entonces los sociólogos dijeron, ¿cómo es posible que estos negros hayan ganado esta batalla política a Estados Unidos? Y estudiaron y se dieron cuenta que los negros tenían poder. El poder no solo está en el Estado, está en la ley o está en los milicos. El poder, según las nuevas definiciones de poder, está en nuestra capacidad asociativa, como decía Hannah Arendt, una gran filósofa judía radicada en Estados Unidos. El poder aparece como potencialidad cuando nos juntamos, pero desaparece como potencialidad si nos dispersamos. Es función de nuestra asociatividad, es función de nuestro cariño, nuestra fraternidad. En primer lugar, sin asociatividad, sin fraternidad, no va a haber nunca poder. Y en segundo lugar, las otras conclusiones que llegaron los sociólogos norteamericanos después de la batalla de los negros, es que el poder consiste en saber administrar recursos. Cualquier recurso. La pura inteligencia, lo que yo tengo en mi casa, las herramientas que tengo, la capacidad, qué sé yo, para hacer un mueble, la capacidad de las mujeres para tejer comunidad y cariño, todo eso es fuente de poder. Con el saber administrar poder. Pero eso sería la segunda definición de poder, es esa. Poder existe cuando sabemos administrar recursos en nuestro beneficio. Y en esa época de recabaron, recordemos, los trabajadores tenían un fondo de comunidad. Y porque lo administraban bien, es que desarrollaron su inteligencia administrativa. Y porque sabían administrar bien los recursos propios, que dijeron, la oligarquía no sabe administrar mal los recursos del municipio y del Estado. Pero nosotros sí sabemos administrar. ¿Qué dijo Recabarren? Que desarrollamos nuestra inteligencia para administrar nuestros recursos donde vivimos y donde trabajamos, podremos administrar los recursos del municipio y generar un socialismo municipal, una soberanía comunal. Por eso quería desarrollar la inteligencia para crear poder popular, no para comenzar a pedirle al Estado que le resuelva todo. Y por eso Recabarren fue el gestor de este movimiento que remató en esta asamblea de 1918, que siguiendo ese ejemplo los industriales hacen una asamblea similar en 1921 para pedir también el desarrollo de la industria en este país. Los profesores, los estudiantes, los trabajadores se unieron en 1924 Asamblea Nacional, fíjense bien, para dictar el nuevo modelo educativo para la nueva República Chilena. Un modelo educativo surgido desde la misma reflexión popular, con los profesores, los estudiantes, los trabajadores. La Foch tenía 40 escuelas propias. 40 escuelas propias. Y los trabajadores no solo contrataban a los profesores, ellos ponían el programa, ellos evaluaban, la evaluación del trabajo escolar se hacía en asamblea abierta. Y se evaluaba simultáneamente a los alumnos y a los profesores. Y la comunidad evaluaba. Autoevaluación. La amiga Liliana Rojas, una compañera nuestra que vivió en esa época más o menos, me contaba eso. Mira, Gabriel, me decía,
En mi tiempo, cuando yo era jovencita, profesora jovencita, no se murió, me decían, la evaluación del trabajo escolar de profesores y alumnos se hacía en asamblea abierta. Autoevaluación de una comunidad que se autoeducaba. No es como hoy día, ¿no es cierto?, que la evaluación de los profesores y de los alumnos se hace de acuerdo a patrones evaluativos internacionalizados. Porque quieren comparar el rendimiento de los niños chilenos con los de Finlandia, el país escandinavo. ¿Qué tienen que ver los cabros del Cinque con los cabros del Putre? O de Tirúa, o de Ceraldo, qué sé yo, de Pizarro, en el norte. Y Lena me decía eso. Lo más lindo que me tocaba vivir, me dijo, cuando había una evaluación de toda la comunidad local del trabajo educativo de sus profesores y de sus niños. Como anécdota quisiera contar que yo traté de aplicar esto una vez en la universidad. Una vez llegó un chiquillo y me dijo, oiga, profe, quiero hacer una tesis sobre los raperos. Bueno, ya, claro, yo no soy rapero. Y la hizo. Y se llamó Hipología. Porque él pertenecía a un grupo de raperos que a su vez estaban conectados con 17 grupos más, todos raperos. Entonces él escribió la historia de lo que ellos llaman así, la hipología. Llegó el momento de dar el examen. Me dijo, oiga, profe, ¿cómo hacer el examen? Me dijo, bueno, tú sabes, que dar cuenta tú de tu tesis y de tu trabajo, de la comisión. Me dijo, oiga, pero ¿tengo que hablar así en académico? ¿Por qué? ¿Qué propones tú? Yo quiero rapearme. Quiero canturrear mi tesis. Quiero bailar mi tesis. Y me dije, ya, algo. Y llegó el día del examen. Y me dijo, ¿puedo invitar a algunos amigos míos? Bueno, tráelos todos los que quieran. Y llegaron más de 100. Se llenó la sala por los pasillos, bien rapero por todas partes. Se llenó todo. Y claro, él rapeó su tesis. Fue muy lindo. Fue brillante su tesis. Fue con rimas, qué sé yo, con bailoteo, qué sé yo. Medio controlado todo. Muy buena tesis. Y llegó el momento de evaluar. Entonces la comisión, claro, los dos profesores más que bien, hicieron sus preguntas técnicas. Y él me respondió rapeando, muy bien, sin problema. Llegó mi turno para preguntar. Yo le dije, con permiso de la comisión, yo no soy rapero. He escuchado, he dirigido esta tesis, pero no soy rapero. Por tanto, cedo mi derecho o mi poder de preguntar, se lo cedo a la comunidad rapera aquí presente. Me acordé de lo que me dijo Liliana Rojas. Y cedí la palabra a los raperos y se llenaban todos. Oye, y se pusieron a preguntar los raperos. Ninguno hizo una pregunta para que el otro se luciera como 7. Todas las preguntas iban al, perdón la expresión, iban al calle, iban a fondo, iban a matar. Porque todas entendían el rasgo. Iban a fondo del problema. Y se produjo un examen fascinante. Porque fue un debate serio, una especie de asamblea rapera, para discutir lo que hacían, su vocación, su tipo de música, la técnica, qué sé yo qué. Duró como 2 horas y media el examen. Y claro, había que poner nota. La comisión puso su nota, que ponga la nota la comunidad que presenta. No creía que le dedicaron un 7. Pusieron un 6-5, una cosa así. Pero fue una de las emociones pedagógicas más lindas que he tenido en toda mi vida. Eso. No pude repetirlo después porque la autoridad, la persona que dirigía en ese momento el departamento de historia, me criticó y me retó. El examen, me dijo, es una comisión de académicos frente a un estudiante. Aquí no tiene nada que ver la comunidad, ni los amigos, ni nada. Me retaron. Yo la única vez que me enojé en la universidad fue esa. ¿Qué te creí, por?
La carga de Catamarca. Digo todo esto porque quiero decir todo esto porque la historia oficial de los vencedores que no tiene nada que ver con la historia que ellos viven. Por eso no reconocen la estatua y las rayas. Incluso el Instituto Nacional, que tiene una tradición de la clase dominante, también lo rechazan y lo rayan y lo destruyen. No se sienten identificados con la tradición patriótica que se ha querido entregar como historia de este país. No se sienten identificados con un sistema educativo que tiene patrones evaluativos internacionalizados para profesores y para alumnos. No se sienten identificados, ¿verdad?, con alumnos que le enseñan los problemas de la posmodernidad cuando Tirúa, por decir algo, Pisagua, qué sé yo, varios pueblos están viviendo todavía con problemas del siglo XIX. Entonces, no se sienten interpretados por lo que están enseñando. Y eso explica la reacción de los estudiantes del Instituto Nacional. Que entre paréntesis me invitaron para ir para allá, así que no hay problema. Entonces, yo creo que estamos en un periodo histórico, como estamos repitiendo la historia, tenemos que echar mano de nuestra capacidad deliberativa, y hay un modelo que recabará. Con todo respeto, porque yo lo he leído, con todo respeto por Marx, por Lenin, yo me he leído toda la obra de Marx. Muchos marxistas que con suerte leen el manifiesto. Con suerte leen el manifiesto. Y si leen el Capital, capítulo 1 y 2, a triunfaría, punto, no leen más. Eso me consta, yo soy profesor, conozco. Y los más marxistas de los marxistas son los que menos conocen el marxismo, la dialéctica, y además toda la caterva de autores que hay que leer. Hay que leer a Lenin, hay que leer a Ho Chi Minh, hay que leer a Che Guevara, qué sé yo. No, al final la cultura que manejan ellos es la cultura parlamentarista chilena. Eso sí que la saben todos. El último proyecto constitucional ya está circulando. Ustedes la leen, por favor, lean. No, es que no la leen. Si la leen, van a descubrir qué cosa. Que es una exquisitez de abogado para políticos y una redacción exquisita de políticos para abogados. O sea, es un cónclave cerrado entre abogado y político. Y es perfecto como texto, como modelo de Estado, cuando describen el poder legislativo, el poder judicial, el presidente, el Congreso y los partidos. Ahí está toda la sabiduría del derecho constitucional. Perfecto. No hay ninguna alusión, es una constitución política, no hay ninguna alusión a los problemas históricos que Chile está viviendo hoy. Se supone que una constitución no solo trata de construir un Estado perfecto de acuerdo a la teoría pura. Se supone que uno se construye una constitución nueva para intentar resolver los problemas que el país no ha resuelto. Y en este caso no hay ninguna alusión. Deberá hacerse una introducción larga en que se describen los problemas actuales del país que es urgente resolver. No hay nada de eso. Ustedes comienzan leyendo: la nación es una e indivisible. Y dice: la soberanía radica en el pueblo. Y nunca más después se habla del pueblo. Radica en el pueblo. Y el pueblo, no dicen nada más. ¿Cómo opera la soberanía del pueblo? No hay ninguna alusión más a eso. Después lo joden al pueblo. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo que es mejor no leer textos constitucionales que sí leer a es necesario, de acuerdo a las situaciones que estamos rechazando a nuestros representantes de 200 años, lo estamos rechazando masivamente, vamos a repetir, 99% rechazo según las encuestas últimas. Eso nos deja la situación, tenemos que deliberar entre nosotros para construir entre nosotros nuestro destino político.
la deliberación, o sea, la verdadera dialéctica. Tarea nuestra. Y eso pasa por reeducarnos como ciudadanos. Porque son 200 años que nos educaron para ser ciudadanos peticionistas. Tengo este problema, el Estado me lo resuelve. Derecho a petición, ¿verdad? ¿Cómo pido? Derecho a petición o con un voto individual secreto en una cámara oscura. Ni la petición, ni el voto secreto individual en cámara oscura en una rayita que se convierte en un número, son soberanía. Son soberanía. Tenemos que reeducarnos como ciudadanos de acuerdo a lo que existe en nosotros por inherencia natural, que es la soberanía, que es una voluntad colectiva, no es una cuestión individual, no es una voluntad individual. Algo que se ha olvidado injustamente, lo pensamos nosotros, es que con Nelda dijimos, bueno, la mejor manera de resucitar a Recabarren para reanimar el pueblo es a través de un lenguaje vivo, no el lenguaje de la ideología, no el lenguaje que llega importado, que hay que traducirlo del inglés, del alemán, del chino al chileno, y por lo demás nadie lo lee. Una lata. En Capital es una obra científica muy seria, yo la leí en los 4 volúmenes enteros y lo estudié meticulosamente, pero no es un libro fácil, no es cultura popular, es cultura de élite intelectual, porque ahí Marx lo que hace es desmenuzar la estructura del capitalismo, con lo que esto jodía, es difícil. Y el manifiesto es un panfleto, no es la teoría de la soberanía popular, no es la teoría de la acción revolucionaria del pueblo. Piensen ustedes además que la mayoría de los grandes ideólogos que nosotros veíamos meticulosamente en los años 60 y 70 escribieron sus obras maestras en el exilio. En el exilio. Marx vivió en el exilio. Escribió todo lo que escribió en el exilio. Es decir, lejos de su pueblo. Nosotros que vivimos en el exilio, mirábamos a Chile, el pueblo chileno, pero de Inglaterra. Entonces, no tienen la de ser mucho más en su trabajo de pobladora con sus propios pobladores. Esto es como lo hizo Teresa Flores. ¿No? Por todas estas razones y otras más es que quisimos escribir Recabarren, que es el único intelectual orgánico capaz de darnos alguna lección a nosotros hoy día, los ciudadanos chilenos, y expresarlo en lenguaje teatral, porque el lenguaje teatral, como decían las dos compañeras acá, entrega vida, entrega cariño, entrega emoción, entrega sentimiento, entrega lo que somos. En cambio, el lenguaje estrictamente dogmático, ideológico, ¿no?, de comisión política, es duro, es memorístico. Si ustedes escuchan a los líderes estudiantiles de la época, vivían citando autores. Ustedes vean, ningún discurso Recabarren cita autores. Pero los discursos de la, ¿cómo se llamaba? La pasionaria que le llamaban al presidente de los estudiantes universitarios de la época, está lleno de citas. Nos peleamos entre nosotros porque quién citaba mejor los autores extranjeros. Bueno, eso hay que leerlo, estamos de acuerdo. Pero escuchemos. Eso es lo que vale hoy día. Yo creo que el teatro nos permite escucharnos mucho mejor. Pero eso implica que hay que reformar un poquito el teatro chileno. Está muy lleno de teatro farandulesco, según yo, la televisión. Los grupos teatrales que trabajan el teatro popular, la historia popular, son muy pocos. Ven aquí 2 ejemplares preciosos y maravillosos. Pero necesitamos construir un teatro realista, chileno, popular, político, pero político en el sentido dialéctico de la palabra, no en el sentido parlamentario, electoral, ¿verdad? Y por eso este libro apunta en esa dirección, porque estamos entendiendo que estamos viviendo un tiempo que estamos obligados a deliberar, a conversar entre nosotros, a querernos entre nosotros. Por eso me felicito y le agradezco a Adam haber organizado un evento tan cálido como este,
con la presencia de dos dirigentes del Teatro Popular chileno de excepción. Sí, muchas gracias. ¡Bravo! Lo que nos propusimos va a ser difícil, ¿eh? Que constituye el Estado está formado por los mismos señores de capital y tan seguros están de sí mismos que están pensando en absolutizar su dominio. Es sabido que planean confiscar los fondos de las sociedades mutuales para formar un fondo social nacional, manejado por el Estado y la banca privada.